Los invito ahora, después de escuchar este hermoso himno, a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, venimos con gratitud delante de tu presencia para pedirte tu gracia, para abrir tu palabra, entenderla, para ser iluminados por tu Santo Espíritu y al entender el mensaje de esta mañana, aplicarlo en nuestra vida. Que podamos tener el gozo de tu presencia dirigiéndonos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. Disfruté mucho del estudio de la escuela sabática. Ahora yo quiero invitarlos a meditar en un tema que considero relevante para esta oportunidad. Lo he titulado Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quisiera invitarlos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, para leer esta frase de Jesús dicha a Nicodemo, cuando fue a visitar a Nicodemo para cenar con él. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús ha venido a la casa y con él llegó la salvación. Vivimos en un tiempo difícil, cuando mucha gente está inquieta por la incertidumbre de lo que será el día de mañana. Sin embargo, esta cuarentena, aunque desesperante para algunos, ha sido positiva en algunos aspectos. Por ejemplo, ha permitido pasar más tiempo con la familia. Ha permitido a muchos leer algunos libros que él quería leer, entre ellos la Biblia. Algunos han estado leyendo la Biblia. Y puede ser que alguno ha reevaluado su relación con Dios. Y esto es muy importante. Ha pensado en su salvación, especialmente en este tiempo, porque si ustedes recuerdan, este fin de semana es la Semana Santa. Y estamos en esta época de Semana Santa, cuando Jesús, hace más de 2000 años, dio su vida por cada uno de nosotros. Quiero decirte que la palabra de Dios tiene un mensaje de seguridad y de esperanza para ti. Ella asegura que hay un solo camino que garantiza la salvación. Ese camino es Jesús. Lo encontramos allí en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús también dijo en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús encontramos la vida eterna. Sin embargo, es triste que algunas personas buscan caminos diferentes para encontrar la salvación. Desean ser salvos, pero buscan algunos caminos que no son los que la palabra de Dios indica. Hay algunos, por ejemplo, que son conductistas, es decir, son aquellos que creen que serán salvos por observar una buena conducta. Dicen que la persona puede lograr la salvación teniendo una conducta irreprochable, pero esto es un hecho meramente externo. Nosotros encontramos esto en la palabra de Dios. El joven rico, en Mateo capítulo 22, versículos 16 al 22, encontramos la historia del joven rico que quería ser salvo y se acercó a Jesús. Se acercó a la persona correcta y le hizo la pregunta correcta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando
escuchó lo que Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Este joven dijo, los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús trató de demostrarle a este joven de que era un conductista, de que solamente pensaba en vivir una vida externa delante de Dios, basada en lo externo. Era fuerte en la conducta, pero vacío por dentro. El conductismo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no es cristianismo y no salvará a nadie. Aunque tener una buena conducta es importante, claro que es importante. Tenemos que tener una buena conducta, pero ese debe ser el resultado de una relación personal con el Señor. También encontramos a los moralistas. ¿Quiénes son los moralistas? Ellos creen que son tan buenos que no necesitan de un Salvador. No necesitan a Jesús. Este grupo puede dividirse en dos clases, los moralmente fuertes y los moralmente débiles. ¿Quiénes son los moralmente fuertes? Aquellos que en algún momento de su vida reconocen que no están viviendo moralmente bien y toman la decisión de cambiar de forma de vida, de tener una moral buena. Y son fuertes porque el ambiente en que se criaron, la educación que tuvieron, les permite hacer ese cambio en la vida. Sin embargo, a pesar de que llegan a tener una elevada moral, no tienen la satisfacción de la seguridad de ser salvos. La elevada moral puede ser la ruina para algunos. Y recuerden, cristianismo no es moralismo, aunque tener una buena moral es importante y debemos tenerla, estamos de acuerdo con eso, pero la moralidad sin Cristo no es cristianismo y no nos conduce a la salvación. La trampa especialmente tendida para los fuertes y disciplinados es la moralidad sin Cristo. Algunos son débiles, no pueden tomar esas decisiones si no cambian su vida moral, porque no pueden hacerlo. Sin embargo, tratan de hacer lo posible sin lograrlo. Es por esto que nosotros tenemos que pensar que la moralidad, aunque es importante, sin Cristo no vale nada. Tenemos el ejemplo de los fariseos que se apresuraron a crucificar a Jesús porque estaba llegando el sábado y ellos querían volver a sus casas para recibir el sábado, mostrando que ellos eran obedientes a Dios. Crucificaron a Jesús y pretendían seguir siendo buenos adoradores del Señor. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, pareciera que somos buenos, que tenemos una buena moral, pero cuando nos acercamos a Jesús y nos comparamos con su perfecta naturaleza, su perfecto carácter, nos damos cuenta de nuestros problemas. No estamos en contra de la moralidad, es de mucho valor, nos libra de la cárcel, nos libra de que nos multen, pero no nos lleva a la salvación. Hay otro grupo que podríamos llamarlo los procrastinadores. ¿Quiénes son estos? Aquellos que piensan que el asunto de la salvación es un asunto que se puede dejar para último momento. Cuando ya están al final de su vida, después de haber gozado, entre comillas, de la vida, entonces van a pensar en relacionarse con el Señor para arreglar sus cuentas. Es decir, estas personas no consideran el hecho de que no tenemos la vida comprada. Y son egoístas
porque piensan darle al Señor sus vidas a lo último, cuando ya no les queda nada de energía. Es verdad que el amor de Dios es tan grande que si nos arrepentimos al final de nuestra vida, Él nos va a perdonar. Pero si nosotros planificamos dejar nuestra decisión de entregarnos al Señor hasta el final de nuestras vidas, estamos cometiendo un error. Debemos entregar nuestras vidas al Señor ahora y no pensar que la vida cristiana es un asunto de ancianos o de moribundos. Es ahora cuando debemos entregar nuestras vidas a Él. Hay otro grupo de personas que podrían llamarlos los sabelotodo y piensan que por saber todo con relación a la palabra de Dios, han estudiado la Biblia, la conocen muy bien, conocen las doctrinas bíblicas, conocen las profecías bíblicas y piensan que por tener todo ese conocimiento ya alcanzan la salvación. Pero el conocimiento no salva a nadie, porque somos salvos por alguien, no por algo. No negamos que tener todo ese conocimiento es importante, es bueno y debemos buscar ese conocimiento, pero el conocimiento como medio de salvación es un camino equivocado. El conocimiento no nos salva. Finalmente, quiero hablar de otro grupo, los religiosos. Es decir, son personas centradas en la religiosidad y son fieles asistentes a las reuniones de la iglesia. Hacen todo lo que la iglesia espera que ellos hagan. Están siempre atentos a las cosas religiosas. Y eso es bueno. Pablo dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es bueno ser religioso. Sin embargo, religiosidad no es sinónimo de cristianismo tampoco, y tampoco es sinónimo de salvación. Es importante ser religioso, pero si somos religiosos teniendo a Cristo en nuestro corazón, entonces esa religiosidad tiene vida y tiene la esperanza de salvación. ¿Qué piensas tú ahora, mi querido hermano? Después de escuchar estas maneras de buscar al Señor, si te encuentras en algunos de estos grupos, yo te recomiendo de parar un rato, meditar y recordar la salvación llega cuando Jesús llega a tu vida. Nosotros encontramos que la salvación no es algo que nosotros debemos definir. El Señor ya lo definió. Él nos enseña cómo seguir el camino de la salvación. Él nos instruye en su palabra cómo es que nosotros somos salvos. Jesús dijo en San Juan capítulo 12, versículo 32. Dijo lo siguiente: y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, el primer paso para ser salvo es responder a la atracción de Cristo. Él vino para manifestar el amor de Dios al mundo, para atraer el corazón de los seres humanos hacia Él. Zaqueo fue atraído por Jesús y anheló con todo su corazón ver a Jesús, estar cerca de Él. Su tamaño le impedía estar cerca de Él porque había mucha gente rodeándolo. Pero eso no fue un problema. Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús. Había sido atraído por Él y su tamaño no fue un problema. La multitud que rodeaba a Jesús no fue un problema.
se subió a un árbol y Jesús no lo pasó por alto. Se paró debajo del árbol, miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a ir a tu casa a cenar. Yo imagino la felicidad de Zaqueo, bajándose, corriendo a su casa para ir a preparar la cena para el Señor. Jesús iba a ir a su casa. Esto es importante. Jesús nos atrae a todos. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Todos somos atraídos hacia Él. Y si tú has respondido a esa atracción positivamente y le has invitado al Señor a ir a morar contigo, entonces encontrarás la salvación. Si lo has rechazado, esa es tu decisión. Todos, en todas partes, estamos siendo atraídos por el Señor. Los que ya lo hemos encontrado y hemos respondido a esa atracción, podemos sentir el gozo de la seguridad de la salvación. ¿Sabe? Debemos ir a Jesús así como estamos, así como somos. No importa lo que hemos creído o dejado de creer, no importa lo que hemos hecho o dejado de hacer, vayamos a Jesús. En San Juan capítulo 6, versículos 37, Jesús nos asegura diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cuando vamos a Jesús, así como somos, Él nos acepta. Y una vez que respondemos positivamente a la atracción de Jesús, empezaremos a tener un correcto conocimiento de Dios y de su amor. Este conocimiento debe ser obtenido de manera inteligente y perseverante a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y así conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. Si una persona solo recibe la información bíblica de segunda mano, corre el riesgo que alguien lo oriente de manera equivocada o con preconceptos que no son correctos, no son bíblicos, porque no ha estudiado la Biblia de manera correcta. Y entonces va a recibir una orientación que a veces es una orientación conductista, porque la mayoría de los cristianos actualmente piensan en el cristianismo en términos de conducta solamente, y tenemos que cuidarnos de eso. Lo más seguro es obtener el conocimiento de la Biblia por uno mismo, estudiar las Sagradas Escrituras, pedir al Señor su orientación, y el Espíritu Santo vendrá a orientarnos. ¿Sabes, mi querido amigo? Yo te invito a estudiar la palabra de Dios personalmente. Es verdad que a veces necesitamos alguien que nos oriente, pero ese alguien debemos asegurarnos que nos oriente basado en las Sagradas Escrituras y juntos conocer el mensaje de salvación. Y cuando conocemos el amor de Dios, cuando conocemos lo que el Señor nos dice en su palabra, de pronto surge en nuestro corazón la convicción de pecado. Es decir, ese conocimiento nos lleva a sentir la necesidad de un Salvador, porque nos damos cuenta que somos pecadores. Elena White, en El Camino a Cristo, dice: cuanto más cerca estáis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del conocimiento de su perfecta naturaleza. Cuando te encuentras en la presencia de Jesús, entonces tendrás la convicción de que eres un pecador. Y como tal, necesitarás al Señor para que te salve. La verdad es que no puede existir amor profundo en el corazón si Jesús no está con nosotros. Podemos comprender nuestra perversidad solamente a la luz de su santidad. Por eso es que
debemos buscar al Señor. Debemos admitir que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Cuando tú eres atraído por el Señor y respondes positivamente, estás cerca del Señor, ves tu pecaminosidad, te das cuenta también que no puedes solucionar tu problema por ti mismo. Solamente Jesús puede solucionar nuestro problema de pecado. Solamente Él puede cambiar nuestra vida. Solamente Él puede dirigirnos en la vida cristiana. Por eso es que debemos permanecer con el Señor. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículos 4 al 10, Él se compara con la vid y nosotros con los pámpanos. Y Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Es por esto que permanezcamos con el Señor. Y todo es posible con Él. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo y el nada depende de que Jesús permanezca en nuestra vida y nosotros permanezcamos con Él. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para obtener la vida eterna no tienen ningún valor. Admitir nuestra insuficiencia es el paso inicial para empezar a caminar en el camino de la salvación que nos conduce a la vida eterna. Entregarnos en las manos del Señor es lo que nosotros debemos hacer. Por eso lo que dijo Jesús a Nicodemo cobra significado. ¿Qué fue lo que Él dijo? Hemos leído, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es decir, cuando Jesús llega a tu vida, llega la salvación. Jesús dijo esto a Nicodemo porque Él había llegado a la casa de Nicodemo. Y Él dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Donde está Jesús, hay salvación. La salvación se hace una realidad. No antes, aunque hayamos realizado actos de bondad o seamos moralmente buenos, no tendremos la salvación a menos que Jesús esté en nuestra vida. La salvación no se logra por algo que hacemos, sino por lo que Jesús hace por nosotros y en nosotros cuando le entregamos nuestra vida. ¿Quieres alcanzar la salvación? Invita a Jesús a morar en tu vida. Acéptalo como tu Salvador personal. Y eso es por gracia. San Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos. La salvación es un don gratuito, algo inmerecido. Es gratis. San Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, que podemos alcanzar la salvación gratuitamente. Lo que Jesús hizo por ti, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros es suficiente. El aceptar esto es llamado justificación por la fe. Aceptar que solamente Jesús va a hacer por nosotros lo que nosotros de ninguna manera podemos hacer por nosotros mismos. ¿Y qué es eso? Alcanzar la salvación, solucionar el problema de nuestros pecados. Es solamente Él que lo puede hacer por cada uno de nosotros. Y como Pablo, tenemos que vivir con el Señor cada día. Y que la vida del Señor sea manifestada en nuestra vida. San Pablo allí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 20, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros o en mí, entonces la salvación está conmigo, porque cuando Jesús entra en la vida, el pecado sale. No vale la pena que tratemos de expulsarlos nosotros mismos. No podremos expulsarlo.
No tenemos la capacidad para hacerlo. Es Jesús que lo hará por nosotros. El poder de Cristo suple nuestra debilidad y nos fortalece para vencer nuestras tendencias pecaminosas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, los frutos son evidentes. Jesús le da sentido a nuestra vida. Encontramos la paz. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz es el resultado de permitir a Jesús morar en nuestra vida. Además tendremos seguridad, como Pablo ya lo dijo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos esperanza, porque el mensaje de las Sagradas Escrituras es un mensaje de esperanza y Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Además de eso, tendremos amor, porque cuando Dios mora en nuestro corazón, hay amor en nuestra vida y desearemos servir a Dios y a nuestros semejantes. San Pablo dijo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Podemos ser salvos? Sí que lo podemos. ¿Podemos gozarnos en el amor del Señor? Sí que lo podemos. Debemos decidir entregar nuestras vidas a Él. Recuerda, puedes tener una conducta intachable, una moral inmejorable, tener todo el conocimiento bíblico posible y ser una persona muy religiosa, pero si no tienes a Cristo en el corazón, si no vives con Él, si Él no es el centro de tu vida, no tienes el gozo de la salvación. Vivirás vacío espiritualmente hablando. Jesús le aseguró a Nicodemo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Saben? Todo lo que hemos visto de la manera de buscar la salvación tiene valor solamente si Cristo está en el corazón. Es decir, tener buena conducta, tener conocimiento, vivir una moral correcta, todo eso tiene sentido y es importante solamente si Jesús está en el corazón. Es posible que tú ya hayas invitado a Jesús a morar en tu vida. Y es posible que después de un tiempo lo hayas abandonado. Vuelve a Él. Entrégale tu vida. Ten un encuentro, un nuevo encuentro con el Señor. ¿Recuerdas cuando José y María llevaron a Jesús por primera vez al templo en Jerusalén? Jesús tenía 12 años. Después de terminada la fiesta de la Pascua, ellos volvieron a la ciudad de Nazaret. Estaban caminando de vuelta y se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Empezaron a preguntar a los familiares, a los amigos, porque pensaron, quizás está yendo con los vecinos. Buscaron y buscaron. El relato nos dice que por 3 días buscaron a Jesús y no lo encontraron. Y decidieron volver. Y volvieron a Jerusalén, volvieron al templo. Y al llegar al templo, encontraron a Jesús en el templo. Estaba Jesús conversando con los doctores de la ley. Se regocijaron al ver a Jesús. Esto nos enseña algo muy importante. Si en algún momento de tu vida, tú que has ya respondido positivamente a la atracción de Jesús y has aceptado como Salvador, lo has aceptado como Salvador personal, pero te has alejado de Él, si te das cuenta de que te has alejado
de Él. Si en esta cuarentena por el coronavirus has reflexionado sobre tu vida espiritual, debes hacer lo mismo que hicieron José y María. Volver al lugar donde lo habías abandonado y ahí lo vas a encontrar. Vuelve a ese momento donde abandonaste a Jesús y Él está allí esperándote con los brazos abiertos. Él quiere salvarte. Pero si no has aceptado a Jesús todavía, si todavía no has respondido positivamente a la atracción de Jesús, hoy es el día de hacerlo. El Señor te invita a entregar tu vida a Él. Si te das cuenta de que Él no está contigo, entonces invítalo a entrar en tu vida. Acéptalo como Salvador personal. Cuando Jesús llega a tu vida, llega la salvación. Asegúrate de que Jesús entre en tu vida. Es la única manera en que podemos alcanzar la salvación. Yo te invito a aceptar la oferta de salvación que el Señor te ofrece. Te invito a que le entregues tu vida, a hacer de Jesús el centro de tu vida. No dejes pasar la oportunidad de aceptar a Jesús. No dejes pasar la oportunidad de invitarlo a morar en tu vida. Es muy importante. ¿Lo aceptarás? ¿Vivirás con Él? Yo quiero invitarte a orar contigo y pedirle al Señor que entre a tu vida. Inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos atraes cada día hacia ti. Te damos gracias porque nos invita a aceptarte como Salvador personal. Queremos aceptar esa oferta, Señor, así como somos, lleno de problemas, lleno de pecados. Queremos venir a ti porque sabemos que tú nos puedes cambiar. Queremos entregar nuestra vida y hacer de ti el centro de nuestra vida. Nos damos cuenta de que es lo único que vale, Señor. Te invitamos a morar con nosotros. Entrega tu corazón. Entrego mi corazón a Jesús. Danos tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Poder pensar que Jesús nos puede salvar. Te invito a estudiar las Sagradas Escrituras. Entrega un tiempo a Él. Vive con Él. Es la única manera de tener la certeza de la salvación. Y cuando Jesús esté contigo, Él dará sentido a tu vida. Que el Señor te bendiga y que podamos vivir con el Señor siempre.